Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer aquí en Hechos capítulo 25, 13 a 22. Y este título es, escuchamos ambos lados de la historia. Y después de algunos días, el rey Agripa y Bernice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Y después mm, de estar allí muchos días, Festo expuso la causa de Pablo al rey, diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, me informaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, queriendo que se le juzgara. A lo cual respondí, no es costumbre de los romanos entregar a nadie a la muerte antes de que el acusado comparezca ante los acusadores y tenga derecho a responder por sí mismo del delito que se le imputa. Por lo tanto, cuando llegaron aquí sin demora, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé que trajeran al hombre. Contra él, cuando se pusieron de pie, los acusadores no presentaron acusación alguna de las cosas que yo suponía, sino que tenían ciertas preguntas contra él acerca de su propia superstición y de un tal Jesús ya fallecido, a quien Pablo afirmó estar vivo. Y como dudaba de tales cuestiones, le pregunté si iría a Jerusalén para ser juzgado allí por estos asuntos. Pero cuando Pablo apeló para que Augusto lo escuchara, ordené que lo guardaran hasta que pudiera enviarlo a César. Entonces Agripa le dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Mañana lo oirás, dijo. De nuevo, versículo 13 dice, después de algunos días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea para saludar a Festo. Debido a que Festo gobernaba esa región en lugar de Félix, el rey Agripa y Berenice, por cortesía, fueron a saludarlo. Es decir, había venido para reconocerlo, conocerlo y desearle lo mejor en su gobierno. De hecho, pudo haber sido durante una ceremonia especial en honor a Festo, pero Lucas no escribe nada al respecto, solo que fue saludado. Ser saludado en este caso podría ser un saludo y un reconocimiento de la posición de autoridad que le había sido otorgada. Pero también podría significar que, si bien Festo tenía su ceremonia de honor para ser colocado en ese puesto, el rey Agripa y Bernice podrían haber asistido para honrarlo, aunque esto es solo una conjetura. El lugar donde se encontraba el gobernador romano estaba en Cesarea, en lugar de Jerusalén, lo cual parecería un poco extraño, pero la capital religiosa era solo para los judíos en Jerusalén. Los romanos no reconocieron el poder político de Jerusalén, solo se limitaba a sus propios asuntos, pero la autoridad romana dominaba
todo el poder de los judíos en ese momento. El rey Agripa, por cierto, fue el último rey antes de la caída de Jerusalén. La Biblia de Cambridge para escuelas y universidades afirma que el rey Agripa apoyó la conquista romana de Jerusalén cuando llegaron y que en su retiro se retiró a Roma tras la caída de Jerusalén. Al leer esto, parece que Berenice era la esposa del rey Agripa, pero en realidad, según la historia y los comentaristas, Berenice era su hermana, pero mantuvo, como se afirmó, una relación incestuosa con el rey Agripa II. Se afirmó que el rey Agripa la II nunca se había casado legalmente. Versículo 14 dice, y después de estar allí muchos días, Festo declaró la causa del Pablo al rey, diciendo, hay un hombre que Félix dejó preso. Según Festo, Félix mantuvo a Pablo preso hasta que Festo asumió el cargo de gobernador, por lo que le quedó la tarea de tratar con él. Y según Windley, escribiendo para la Biblia, a arqueología, un reporte de arqueología, escribe que Festo ocupó el cargo del 59 al 62 después de Cristo. Por lo tanto, era probable que la visita del rey Agripa, los dos, se produjera en el 59 o 60 después de Cristo. Siendo así, y dado que Pablo fue martirizado o acusado como cristiano de provocar los incendios en Roma, fue asesinado por Nerón en algún momento entre el 62 y el 64 después de Cristo en Roma. Según la Enciclopedia Británica. Dicho esto y considerando esos años, Pablo compareció ante Festo y el rey Agripa, los dos, probablemente entre 2 y 5 años antes de su muerte. Se puede afirmar que ninguno de los 12 apóstoles había leído todo el Nuevo Testamento, excepto posiblemente el apóstol Juan, ya que esto escribió el Apocalipsis más cerca de su muerte. Sin embargo, no se puede confirmar, por supuesto, que hubiera leído todos los demás libros, aunque bien podría haberlo hecho. Por lo tanto, el apóstol Juan no solo fue encontrado en la cruz de Jesús como testigo directo de su sufrimiento, sino que murió de muerte natural y bien podría haber sido el único apóstol que había leído todos los libros del Nuevo Testamento que fueron elegidos para formar parte del canon de las Escrituras. Festo quería que el rey Agripa los dos estuviera al tanto del caso de Pablo. Por lo tanto, Festo le informa al rey Agripa los dos que Pablo había sido dejado encadenado por Félix. Para Festo
Fue una oportunidad para conocer la opinión tanto del rey Agripa los dos como de Berenice sobre el asunto, aunque el último instancia la decisión fue suya. Según este relato, Festo no le declaró el asunto a Pablo de inmediato, sino como se afirma después de muchos días, Festo, Festo había estado ocupado con otros asuntos, probablemente conociendo el rey Agripa las dos de forma más personal, pero entonces surgió el tema de Pablo, probablemente recordando que tenía que lidiar con él de una forma u otra. Así dice, Festo declaró al rey la causa de Pablo que se encontraba en prisión. Versículo 15 nos dice, sobre él estando yo en Jerusalén, me informaron los principales sacerdotes y los ancianos judíos queriendo que se le juzgara. Según la conversación de Lucas había escrito y que Dios inspiró a escribir, fue una conversación verdadera la que tuvo lugar entre el rey Agripa los dos y Festo. Festo le declaró que en Jerusalén, cuando los líderes religiosos se enteraron de la llegada de Festo, habían solicitado que se dictara sentencia contra Pablo, es decir, que no se le permitiera la libertad, sino que se dictara sentencia contra él y a favor de su causa. Festo entonces les dio una respuesta a los líderes religiosos judíos, pero no exactamente como deseaban. Fue más bien una decisión justa que exhibía la ley romana y pensaba que, especialmente porque Pablo era ciudadano romano, debía cumplirse en ese contexto. Versículo 16 dice, a lo cual respondí, no es costumbre de los romanos entregar a nadie a la muerte antes de que el acusado comparezca ante los acusadores y tenga derecho a responder por sí mismo del delito que se le imputa. En Estados Unidos, el acusado tiene la oportunidad de contar con un abogado que lo represente y tiene derecho a guardar silencio sobre las acusaciones. Sin embargo, aquí, según el derecho romano, el acusado puede responder por sí mismo del delito que se le imputa. ¿Sería esa una buena manera de hacer justicia? Quizá haya sido la mejor y más judicial forma de justicia para un acusado en el mundo hasta ese momento, lo que significa que Roma había proporcionado una forma mucho mejor de tratar a un acusado, incluso mejor que los líderes religiosos judíos de la época, quienes deseaban hacer las cosas a su manera. Sin embargo, aún existían acusaciones falsas y así fue como Pablo y Pedro encontraron la muerte. A través de esas acusaciones falsas, algo que la ley mosaica dada por Dios prohibía hacer a sus semejantes. Fue allí entre el derecho romano donde se ven los dos lados expuestos, es decir, que tanto los acusadores como los acusados tienen la oportunidad de hablar en lugar de que solo se tome una postura. Si se hubiera tomado una sola postura,
parecería que esa persona sería culpable siempre. Sin embargo, el conocimiento y la sabiduría de escuchar ambas versiones de la historia son mejores e incluso bíblicos. En Proverbios 18:17 dice, el que es primero en su propia causa parece justo, pero su vecino viene y lo examina. Sin embargo, cuando hay corrupción, incluso por parte de quienes tienen autoridad, la ley se tergiversa para sus propios fines, y así fue como les sucedió a Pedro y a Pablo. Pablo fue decapitado por ser ciudadano romano, pero Pedro fue crucificado cabeza abajo. Una crucificación que Pedro deseaba, pues creía no ser digno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. Sin embargo, de nuevo, esas eran acusaciones falsas de Nerón y no verdaderas de haber causado incendio en Roma. Versículo 17 dice, por lo tanto, cuando vinieron aquí sin demora, al día siguiente me senté en el tribunal y mandé que trajeran al hombre. Festo incluso dio cuenta de la audiencia anterior entre Pablo y los judíos, por lo que no sería la primera vez que lo escuchaba, pero no se había pronunciado sobre el asunto y no hizo un juicio a favor de los judíos, ni siquiera a favor de Pablo para permitirle todo, toda, total, todo, la libertad. Aleluya. Sin embargo, cabe destacar que Festo no escuchó a ninguna de las partes hasta que ambas estuvieron ante él y presentaron sus argumentos. Por lo tanto, podría decirse que decidió escuchar ambas versiones de la historia, pero aún así no pudo decidirse. Podría haber pensado en fallar a favor de los judíos, pero no tenían un caso lo suficientemente sólido, por lo que legalmente no tenía el poder de liberar a Pablo sin un caso más sólido en su contra. Quizá no hubiera estado a favor de Pablo porque francamente si lo hubiera estado, se habría dado cuenta de que los judíos en realidad no tenían un gran caso contra él y que estaban diciendo tonterías. Esto nos muestra que podría haber estado más a favor de los judíos que de Pablo, pues intentaba verlo como lo veían los judíos, pero no veía nada en contra de Pablo que lo hiciera ser entregado en sus manos. Por lo tanto, probablemente según su prejuicio, no juzgó sobre el asunto. Versículo 18 dice, contra quienes cuando se presentaron los acusadores, no presentaron acusación alguna de las cosas que yo suponía. Festo supuso ciertas cosas sobre la acusación de Pablo. Sin embargo, al escucharlas, quedó un poco desconcertado, pues sus suposiciones eran completamente erróneas. Escuchar las dos versiones del caso le dio una mejor idea, pero no era como había mencionado, como suponía, y es posible que sus suposiciones fueran dado que los judíos lo habían acusado primero, que Pablo fuera culpable.
Sin embargo, al escuchar el caso, Festo comprendió que no era así, sino que debía estar esperando que los judíos presentaran algo mejor o esperando escuchar más de ambas partes. Por lo tanto, darle al rey Agripa las dos la oportunidad de escucharlos también fue beneficioso para Festo, para que pudiera emitir su juicio correcto. Sin embargo, el otro dilema es que Pablo había apelado a César, por lo que Festo ya no tenía ninguna posibilidad de liberar a Pablo ni de entregarlo a los judíos. Festo estaba obligado a enviar a Pablo a Roma, pero tenían ciertas cuestiones contra él acerca de su propia superstición y de un tal Jesús, ya fallecido, de quien Pablo afirmaba a estar vivo. Aquí Festo le expuso al rey Agripa las dos que él reconocía y profesaba la inocencia de Pablo, pues según él se trataba únicamente de la superstición de los judíos. Sin embargo, para los judíos eso era conforme a su religión. Sin embargo, Festo y las leyes romanas no condenarían a muerte a un hombre basándose en las leyes judías sobre religión. Por lo tanto, dado que juzga según la ley romana, debería haber dejado en libertad a Pablo. Pablo fue llevado el- al tribunal romano y no a Jerusalén. Por lo tanto, se puede ver que si Pablo hubiera ido a Jerusalén, habría tenido mucho más problemas a manos de los judíos. Pero eso no era el plan ni la voluntad de Dios. Es Jesús, el Jesús de que Pablo había hablado, presentado aquí por Festo, estaba vivo, pues Pablo le había testificado que Jesús en efecto estaba vivo y según Pablo podría haber dicho de que lo había visto en el camino a Damasco tal como realmente sucedió. Jesús había muerto, pero ya no estaba muerto según el relato cristiano y según muchos testigos, incluso Festo, que oyó a uno antes que él, quien tuvo una visión de Jesús después de su muerte. En su visita, Pablo no da crédito alguno a los judíos, pero estos pierdan su argumento, pues debieron haber oído antes por los soldados romanos lo sucedido. Es decir, algunos lo habían oído así, pero en realidad habían cambiado la historia. Su cambio de historia no se debió a que no comprendieron los hechos. En cambio fue porque deliberadamente deseaban encubrir evidencia que contradecía sus pensamientos e ideas, según sus creencias y no según la realidad en la que habían sucedido. Por lo tanto, puede haber cosas que sucedan contrariamente a nuestras creencias. La pregunta es cómo lidiamos con la realidad. ¿La encubrimos como lo hicieron estos líderes religiosos judíos o aceptamos la verdad y la ponemos
cerca de nosotros para no perder la verdad que se nos había mostrado. Versículo 20 dice, y cómo dudaba de tales cuestiones, le pregunté si iría a Jerusalén para ser juzgado allí por estos asuntos. Aquí dice que Festo había dudado. Festo pudo incluso haber dudado de ambos lados de la historia, el de la resurrección de Jesús o el de los judíos y su historia contra Pablo, dado que Festo pudo de no estar convencido de ninguna de las dos opciones. Parece ser que no juzgó a Pablo. En cambio, necesitaba información más conven- convincente de ambos lados y lo que para ellos habría sido la verdad. Versículo 21 dice, pero como Pablo apeló para que se le reservase el derecho de oír a Augusto, mandé que le guardasen hasta que yo le pudiese enviar a César. Aquí la diferencia en este caso con respecto a lo que vemos en Estados Unidos radica en que Festo no había juzgado a Pablo, sino que Pablo había apelado a César. Pablo sentía que Festo estaba inclinándose a considerar el punto de vista de los judíos y a inducirlo a ir a Jerusalén. Esto significaba para Pablo una muerte segura, pues sabía que la planearían. Por lo tanto, incluso antes de que se dictara sentencia, tanto para los judíos como para Pablo, Pablo había apelado al César. Esto era para escapar del control de los judíos y de sus intentos de matarlo. Parece que, según el derecho romano, ese era el medio por el cual habían apelado, en lugar de permitir que un juez juzgara los asuntos. Los romanos podían apelar y les habría sido mejor no haber emitido una sentencia si el acusado quería apelar, ya que esa sentencia podría persuadir a otros a tomar una decisión también, o si se juzgaba podría haber sido definitiva para ellos. Así pues, Pablo, al enterarse de que Festo se inclinaba lentamente hacia los judíos, tomó rápidamente la decisión de apelar al César. Esto significaba que cuando más se alejara de Jerusalén, más seguro estaría el apóstol Pablo, al menos a, cor- a corto plazo. Festo declaró entonces al rey Agripa las dos que lo había mantenido encadenado hasta que pudiera enviarlo a César. Versículo 22 dice, entonces Agripa le dejó a Festo. Yo también quisiera oír a ese hombre. Mañana lo oirás, le respondió. Diríamos así, yo también quisiera oír a ese hombre. Sin embargo, el rey Agripa las dos dice, yo también quisiera oír a ese hombre, aunque no se menciona al él quisiera, se puede suponer que Agripa sí quería oír a Pablo, pues debía ser un caso interesante. Festo decidió al día siguiente que realmente quería escucharlo, el caso de Pablo directamente y no a través de otra fuente que tal vez
no comprendiera bien los hechos. Es como Festo había declarado, no como él había supuesto, y esa suposición pudo haber surgido por la influencia de los judíos que querían persuadir a Festo según su versión. Cuando las personas escuchaban, escuchan una versión de la historia, pueden ser persuadidas hacia esa visión hasta que aparezca otra persona que comparta la otra. Y entonces se debe tomar la decisión. Sin embargo, aquí Agripa solo escuchará la versión de Pablo y así es exactamente como se siente. Pablo se siente inocente y cuando Agripa lo escucha a él y solo a su historia, siente que Pablo también es inocente. Aleluya. Y eso es para la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.